Adelante, profe. Bueno, buenas tardes para todos. Pues antes que nada, pues transmitir las disculpas de la doctora Dianita Bravo, que por motivos ajenos a su voluntad no puede acompañarnos el día de hoy. Ella me dio el inmenso honor y orgullo de presentar a una de mis hijas más queridas, que es la doctora Ángela María Lince, pediatra que conozco desde cuando estaba terminando su primer posgrado en la Universidad Sanitas. Y hoy feliz de verla casi concluir su primer año de residencia en el posgrado de cuidado intensivo de la Universidad del Bosque. Espero que para Angelita sea un motivo de sorpresa y alegría que sienta que por fin la estoy presentando en algo. Ella sabe cuánto la estimo y cuánto la quiero. Entonces hoy nos va a deleitar porque realmente es una presentación muy bonita sobre un tema que es muy interesante, que es la terapia inmunológica en los pacientes que están en el cuidado crítico. Entonces, espero que disfruten esta presentación, que estoy seguro que así va a ser. Y entonces, Angelita, adelante y éxitos. Muchas gracias, profe, por esa presentación. Bueno, entonces mi nombre es Ángela Lince, yo soy residente de primer año de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad del Bosque y el día de hoy nos reunimos para hablar de terapia inmunológica en el paciente crítico. Entonces, dentro del contenido que vamos a desarrollar, vamos a hablar qué problemas encontramos en la UCI con respecto a este tema, hiperinflamación versus inmunoparálisis, cómo va a ser el diagnóstico de estos pacientes y cuál será el enfoque de la inmunoterapia teniendo en cuenta tres ítems especiales, como son la modulación de la inflamación excesiva, las estrategias de estimulación inmunológica, otras estrategias de inmunomodulación y finalizaremos con unas conclusiones. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que plantear es qué problemas enfrentamos en la unidad de cuidado intensivo y si realmente podemos extrapolar la evidencia que hay en sepsis. ¿Por qué coloco esto específicamente? Porque realmente cuando uno hace la búsqueda de la literatura, la evidencia que tenemos disponible es sobre todo en sepsis, pero sabemos que hay muchos otros fenómenos, tanto proinflamatorios como de inmunoparálisis, que se presentan en nuestra cotidianidad dentro de la unidad. Entonces, primero vamos a definir que dentro del proceso de la inmunidad puede haber una respuesta inmunitaria adaptativa a antígenos que pueden ser infecciosos y no infecciosos, y que esta interacción puede dar lugar a diferentes reacciones de hipersensibilidad. Las respuestas inadecuadas que se generen en este punto pueden dar, digamos que, tres categorías muy importantes. La primera es las reacciones de hipersensibilidad, que ya revisamos en la charla anterior. La segunda son las respuestas de autoinmunidad, en donde hay una reacción inapropiada contra antígenos propios. Y finalmente una inmunodeficiencia, donde va a haber una respuesta inmunitaria ineficaz. Entonces, si bien son diversas las situaciones que pueden generar un ingreso a la unidad de cuidado intensivo pediátrico, llámese sepsis, trauma, postoperatorios, todos estos tienen un común denominador, es que son de naturaleza proinflamatoria. Y esto en situaciones patológicas puede llevar a una respuesta tanto hiperinflamatoria, que se ha asociado a una rápida progresión a síndrome de disfunción multiorgánica y muerte. Sin embargo, el organismo, como una respuesta compensatoria, produce una respuesta antiinflamatoria que ha sido denominada comúnmente como CARS, la cual puede llevar a una inmunoparálisis que se considera una inmunodeficiencia adquirida y que también puede llevar a resultados adversos e incluso a la muerte. Es una cosa muy importante recalcar que que el paciente puede moverse entre estos dos estados. O sea, yo puedo estar inicialmente en un estado de hiperinflamación y luego pasar a un estado de inmunoparálisis. Y que el hecho de que este paciente pueda lograr una homeostasis inmunitaria es lo que finalmente va a determinar la supervivencia. En este punto es donde surge la necesidad de generar terapias individualizadas que permitan identificar el fenotipo y el endotipo del paciente para nosotros, según el rasgo que identifiquemos, poder intervenirlo y poder así modificar el curso de la enfermedad. Quería aquí mencionar muy puntualmente, ya que lo hemos revisado ampliamente en charlas anteriores, que una de las patologías que representa ampliamente el concepto es este concepto de hiperinflamación es la microangiopatía trombótica. Este se trata de un grupo muy heterogéneo de trastornos que recordemos caracterizado por una anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y microtrombos que conducen a una lesión tisular isquémica. Todo esto se traduce en lesión endotelial y microvascular, digamos que ese es el común denominador que tenemos en estos trastornos y realmente tiene una clasificación muy extensa.
Sin embargo, dentro de las más importantes y las cuales van a tener una gran importancia en la inmunoterapia, como lo vamos a ver a lo largo de la charla, están las clasificaciones son como la lesión directa mediada por toxinas, por ejemplo, la toxina Shiga producida por la E. coli, las que son mediadas por complemento, los anticuerpos anti-Adams 13 y las asociados a otras enfermedades inmunológicas. Entonces, debemos preguntarnos a quién debemos tratar y con qué lo debemos tratar. Entonces, ¿cómo diferenciamos un paciente hiperinflamado de aquel paciente que está ante una inmunoparálisis? Entonces, realmente en nuestra práctica clínica sabemos que la herramienta más valiosa es la evaluación clínica a la cabecera del paciente, el examen físico, un interrogatorio adecuado. Y como se muestra en esta imagen, existen múltiples manifestaciones clínicas en diversos sistemas que nos permiten identificar el fenotipo de hiperinflamación. Sin embargo, y si ustedes lo notan en el cuadro de la derecha, contamos con herramientas muy escasas para la detección de la inmunoparálisis. Frecuentemente nos estamos limitando al hallazgo de que tenemos una mayor susceptibilidad de las infecciones secundarias y es posible que cuando nosotros lleguemos a este punto ya sea demasiado tarde para implementar diferentes estrategias terapéuticas. Es así como surge la necesidad de estudiar diversos biomarcadores que nos permitan diferenciar entre los pacientes hiperinflamados e hipoinflamados, por llamarlo de alguna forma. Entonces, se han estudiado en su mayoría citoquinas dentro del estado hiperinflamatorio. Se ha estudiado, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1B y 6. Sin embargo, tanto el factor de necrosis tumoral como la interleuquina 1-6 han sido biomarcadores que son confiables, pero que se elevan en un periodo, un periodo de tiempo muy corto. Por lo tanto, probablemente cuando nosotros tomemos esos niveles, ya no va a ser tan fiable el diagnóstico. Entonces, la más estudiada en este punto es la interleuquina 6, donde se ha encontrado que hay una relación entre los niveles elevados y una mortalidad, esto sobre todo en estudios realizados en adultos. Esta no es específica para la sepsis y puede estar elevada en diferentes situaciones inflamatorias. Otras citoquinas que hemos estudiado, que parecen incluso ser superiores a la interleuquina 6, son la interleuquina 8 y la proteína quimioatrayente de monocitos. Tanto la PCR como la procalcitonina, que es probablemente las que utilizamos con más frecuencia en nuestra práctica clínica, tiene una alta sensibilidad, sin embargo, tiene una muy baja especificidad y la procalcitonina pues es específica para infecciones bacterianas. Vemos entonces que ninguno de estos biomarcadores es específico y lo más importante, que no todos se encuentran disponibles en la práctica clínica. Por otro lado, vemos, digamos que se pueden activar algunos marcadores como en el síndrome de activación macrofágica, que este es un ejemplo muy claro de hiperinflamación y que requiere sí o sí la implementación de terapias antiinflamatorias y que recordemos está caracterizado por la presencia de pancitopenia, insuficiencia hepática, coagulopatía, síntomas neurológicos, fiebre, rash y algunas organomegalias. Sin embargo, si nosotros permitimos llegar a este punto de hiperinflamación, probablemente sea muy tarde para realizar la intervención. En cuanto a la inmunoparálisis, el marcador más importante estudiado son las moléculas del antígeno mayor de histocompatibilidad, las cuales recordemos se expresan normalmente en los monocitos y algunos estudios en adultos han encontrado que por medio de citometría de flujo, si menos del 30% de los monocitos expresan esta molécula, estaríamos ante un estado de inmunoparálisis y hay más riesgo de presentar infecciones nosocomiales o asociadas al cuidado de la salud. Otros biomarcadores estudiados son el receptor del inhibidor de la muerte celular programada y su ligando, el antígeno 4 del linfocito citotóxico, el atenuador de los linfocitos B y T. Todas estas moléculas finalmente lo que representan es que hay un agotamiento en los linfocitos y por eso se genera todo este fenómeno de inmunoparálisis. También se han estudiado las subpoblaciones de los linfocitos inmunosupresores y finalmente otro marcador es el recuento celular. Este probablemente es el más utilizado en la práctica clínica y sobre todo el recuento de linfocitos porque sabemos que cuando hay un recuento menor de 1000 células se ha asociado con infecciones nosocomiales. Sin embargo, esto es una cosa que me pareció muy importante recalcar y es que el hemograma solo nos va a permitir medir los linfocitos sanguíneos y no tendrá en cuenta los linfocitos tisulares que finalmente son los que montan la respuesta inmunitaria, por lo tanto esta podría estar subestimada cuando nosotros pues encontramos estos valores por debajo de 1000. Entonces, todos estos son algunos ejemplos de los biomarcadores que encontramos en la literatura. Sin embargo, para la práctica clínica, esto no tiene una aplicación, digamos que factible. Entonces, realmente nos surgen más preguntas que respuestas. Sin embargo, lo que sí está claro es que
el fenómeno y el fenotipo tanto hiperinflamatorio como hipoinflamatorio va a estar determinado por condiciones como la edad, el sexo, la presencia de comorbilidades, la predisposición epigenética, la composición del microbioma, la presencia de PAMS y DAMS y factores relacionados con el patógeno como pues su carga y su virulencia. Entonces, para entrar en el tema, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas que tenemos para el manejo de estos pacientes? Entonces, toda la revisión anterior nos permite entender que la mejor forma de clasificar la inmunoterapia será aquella que está enfocada en modular y aquella que está enfocada en estimular la respuesta inflamatoria. Quise traerles aquí este paper publicado por Slim en Critical Care en el 2024, en donde se realizó una revisión extensa de la evidencia disponible en inmunoterapia, en este caso pues específicamente en sepsis, y vemos que las estrategias terapéuticas como los tratamientos no farmacológicos, la disfunción endotelial y la coagulación, los medicamentos pleiotrópicos y la inmunonutrición, la gran mayoría de estos, digamos que la evidencia científica actual son estudios observacionales, lo que nos habla de una baja evidencia científica al respecto. Más aún en tópicos como los que vemos aquí en el tópico, como lo que vemos aquí en el tópico número B, que es lo que nos habla de la inmunoparálisis, que son todas aquellas, digamos que los estudios que están enfocados en este tipo de terapéuticas, el número de estudios es mínimo y por lo tanto, pues la evidencia al respecto también va a ser mínima. Entonces, entrando en el tema de la modulación de la inflamación excesiva, quiere decir en los estados hiperinflamatorios contamos con estrategias farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de las estrategias no farmacológicas contamos con las terapias de purificación extracorpórea y dentro de las estrategias farmacológicas contamos con la inmunidad innata, digamos que lo que afecta directamente o trata de controlar el complemento, lo que está relacionado con la coagulación y la disfunción endotelial y el uso de medicamentos pleiotrópicos como lo vamos a desarrollar a continuación. Entonces, dentro de las estrategias no farmacológicas, realmente nuestros pilares y nuestros objetivos de tratamiento será, uno, la eliminación de las endotoxinas, dos, la alteración y en realidad la disminución de los niveles de citoquinas circulantes, la movilización de estas citoquinas de los tejidos y finalmente lograr una modulación inmunológica en un paciente que está teniendo una respuesta disregulada. Entonces existen diferentes técnicas de purificación extracorpórea. Dentro de estas encontramos las terapias por convección, las terapias por absorción, las terapias combinadas y otras donde aquí entraría específicamente la terapia de reemplazo plasmático. Es importante establecer que estas terapias han sido ampliamente estudiadas en pacientes con choque refractario que tengan disfunción multiorgánica significativa con el objetivo de eliminar mediadores inflamatorios y toxinas que estén excesivamente elevadas. Digamos que el fundamento más importante es que parten del hecho que muchas de las sustancias inflamatorias y sus procesos se llevan a cabo en el plasma, entonces tratando de hacer una purificación del plasma vamos a lograr barrer estas citoquinas. Dentro de las técnicas, primero encontramos las técnicas de convección, en los cuales se permite una eliminación de sustancias medianas y grandes, como algunos de los mediadores inflamatorios. En este punto encontramos las terapias muy utilizadas para nosotros como la hemofiltración venovenosa continua y la hemofiltración de alto volumen. Segundo, tenemos las terapias de hemoabsorción, la cual es una técnica en donde la sangre se va a exponer directamente a absorbentes en un circuito extracorpóreo, en los cuales se emplean sobre todo polímeros de alta tecnología que lo que permiten es mejorar la selectividad de ciertas sustancias, por lo que esta terapia se ha considerado pues adecuada sobre todo para el manejo como de la sepsis. Existe también combinación de terapias que incluye el uso de filtración más absorción, como el dispositivo Osiris, y finalmente el recambio plasmático, que la gran ventaja es que no solamente nos facilita la eliminación de moléculas inflamatorias circulantes, sino que también nos permite la reposición de componentes plasmáticos que, como bien sabemos, se van a agotar en el proceso patológico, como aquellos que están relacionados con el aumento de la permeabilidad endotelial, como el ADAMS13, la angiopoyetina 1 y la proteína C, todos los cuales son abundantes en el plasma fresco congelado y pues digamos que será más factible el uso de esta terapia. Entonces, las propiedades de purificación de las diferentes
terapias dependerán del peso molecular de las sustancias que se pretenden eliminar. Es así como en esta gráfica podemos ver que la mayor diferencia, por ejemplo, entre la hemodiálisis y la hemofiltración es que la hemofiltración nos permite la eliminación de sustancias mucho más grandes, de hasta 60 kilodaltons, en las cuales se incluyen mediadores inflamatorios como son la interleucina 6, el interferón gamma. Las terapias que vemos aquí en la tablita más eficaces incluyen el recambio plasmático, la plasmaféresis combinada con convección y teóricamente la hemofiltración de alto volumen, que nos permitirán eliminar sustancias de mucho mayor tamaño. Digamos que es fundamental destacar que al tratarse de esto, técnicas que están diseñadas para eliminar moléculas de gran tamaño también van a eliminar sustancias esenciales como diferentes fármacos, sobre todo la antibiótico-terapia y las catecolaminas, que es lo que ampliamente se ha estudiado. Por ello, su uso debe ser, digamos que, ajustado de forma muy cuidadosa según las características de cada paciente y con el objetivo de maximizar los beneficios de la terapia sin comprometer la eficacia del tratamiento farmacológico que estamos utilizando concomitantemente. Entonces aquí vamos a tratar de demostrar uno a uno cuáles son la evidencia actual disponible para cada una de las intervenciones. Entonces es así como en esta revisión sistemática y metaanálisis publicado este año, en donde se incluyeron 24 estudios, donde se evaluó la hemofiltración venovenosa continua versus la hemofiltración de alto volumen, esto específicamente en la población pediátrica, recordando que su diferencia principal es que la hemofiltración venovenosa tiene una dosis objetivo de aproximadamente 35 cc por kilo, mientras que la de alto volumen es hasta de 45 cc por kilo. Recordar que estas dos utilizan el método de convección para la eliminación de estas moléculas y este estudio nos permite concluir que la hemofiltración redujo el nivel de marcadores inflamatorios como la PCR y el factor de necrosis tumoral, aumentó el nivel de marcadores inmunes que podría estar asociado a un aumento de digamos que de la respuesta inmune, mejoró la función orgánica y el pronóstico y se representó sobre todo en la mejoría de la función renal con descenso de unicreatinina y la función hepática con descenso de las transaminasas. Todo esto al final se vio representado en una disminución de la mortalidad a los 28 días. Es importante recalcar, y como vamos a ver a lo largo de la charla, que este metaanálisis cuenta con varias limitaciones, como es que muchos de los estudios incluidos son de baja calidad metodológica, que sus resultados fueron muy heterogéneos y que el número de estudios, pues aquí fue relativamente pequeño. En cuanto a las terapias de absorción, entonces se han estudiado diferentes dispositivos que utilizan una técnica de absorción. Uno de los más destacados es el CytoSorb, que permite eliminar sustancias entre 5 hasta 60 kilodaltons. La gran ventaja que ofrece digamos que este sistema con respecto a los demás es que permite una superficie activa de intercambio de hasta 45.000 metros cuadrados versus 2.5 metros cuadrados que ofrecen otros dispositivos. Este va a permitir la absorción de sustancias, como vemos aquí en la gráfica, como las bilirrubinas, los ácidos biliares, algunas toxinas bacterianas, componentes del complemento, fármacos, citoquinas, sobre todo la interleuquina 1B, la interleuquina 6, que como vimos son, digamos, las mayores representantes del estado hiperinflamatorio. Entonces, si bien esto es una gran esperanza para el manejo de los fenómenos hiperinflamatorios, como siempre, pues la evidencia en estos casos es muy escasa. Entonces, en este estudio publicado en Frontiers en el 2023, también específicamente en población pediátrica, se evaluaron un total de 30 pacientes con diagnóstico de choque séptico, todos ellos mayores de 10 kilogramos. De estos 17 pacientes se les realizó hemofiltración venovenosa continua más CytoSorb y a 13 pacientes restantes solamente se les evaluó hemofiltración venovenosa continua. Entonces, las grandes conclusiones del estudio fue que el uso del CytoSorb sí se relacionó de forma estadísticamente significativa con una disminución de los requerimientos de vasopresores, mejoró los niveles de lactato, los parámetros inflamatorios y se encontró también una mejoría en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y como les quise traer aquí en esta gráfica, se relacionó con respecto al grupo de control que vimos que era el que se le aplicaba solamente la hemofiltración, un menor puntaje en el BIS score y un menor puntaje en el score de Pelot, que se asoció finalmente a una menor tasa de mortalidad. Sin embargo, es importante recalcar que la muestra pues, es muy pequeña, no permite generalizar los resultados y como vemos en esta gráfica, la diferencia no es tan significativa como para justificar los costos que genera este dispositivo.
Siguiendo entonces con nuestras terapias no farmacológicas, tenemos la terapia de recambio plasmático. Recordemos entonces que este permitirá una eliminación no selectiva de mediadores inflamatorios y su gran plus es que permite la reposición de componentes plasmáticos que se agotan en los diferentes procesos patológicos y que generan, entre otras cosas, como ya lo hemos mencionado en las charlas anteriores, lesión endotelial y disfunción de la coagulación. Entonces, a pesar de que esta es una terapia prometedora y que realmente ha venido aumentando su uso en nuestra práctica clínica, la falta de evidencia en muchas patologías realmente limita su uso. Es como en el año 2022 fueron publicadas las últimas guías de las ASFA, que son las guías en las que nosotros nos basamos para poder indicar esta terapia, donde se hacen las recomendaciones pues basadas en la evidencia. Tenemos 4 categorías, aquí les quise traer algunas patologías representativas de cada categoría. Entonces vemos que en la categoría número 1, donde la plasmaféresis es la terapia de primera línea en patologías como polineuropatías desmielinizantes, miastenia gravis, en MAP mediadas por complemento y en PTT. Algunas de las enfermedades en categoría 2, donde está aceptada como tratamiento de segunda línea, es por ejemplo en la encefalopatía diseminada aguda, en los ataques de esclerosis múltiple, en pandas, en algunas agudizaciones de LES. Digamos que en esta categoría 1 y 2 no habría problema, digamos que la podríamos administrar. Sin embargo, vemos enfermedades las cuales son prevalentes, las cuales hemos estado identificando más en el contexto de la unidad de cuidado intensivo, donde teóricamente la terapia, por lo que acabamos de revisar, tendría una buena respuesta, pero la evidencia es tan pobre que ellos lo que dicen es que la decisión debe ser individualizada. Aquí encontramos patologías como la linfocitosis hemofagocítica, la sepsis y o trombocitopenia con disfunción multiorgánica o TAMOF, que es lo que más se ha estudiado últimamente, la microangiopatía trombótica asociada a infección y algunas otras como la vasculitis tipo ANCA. Entonces, cuando realicé una búsqueda de la literatura en pediatría, encontré este estudio de Fortenberry publicado en Critical Care Medicine en el 2019, donde se evaluaron 81 niños con diagnóstico de TAMOF y se encontró que el uso de plasmaféresis terapéutica sí se asoció con una disminución del score pilot, como vemos acá. Aquí estos son los pacientes que no se les administró plasmaféresis versus los que sí se les administró plasmaféresis. Entonces sí hubo una disminución en el score pilot y por ende una mejoría en la disfunción multiorgánica, sobre todo a partir del 4.º día del inicio de la plasmaféresis. Y ellos además realizaron un análisis multivariado donde calcularon un RR ajustado y pudieron concluir que la plasmaféresis está asociada a una disminución de la mortalidad a los 28 días, teniendo en cuenta que lo que ellos analizaron es que entre menos score pilot, pues vamos a tener menores tasas de mortalidad. Sin embargo, ante este tema hay evidencias contradictorias, ya que en un estudio turco del año 2022, que no les traje específicamente acá, pero quería recalcarlo, se evaluó la plasmaféresis en diferentes diagnósticos, sobre todo en patologías de la categoría número 3, como el TAMOF y la encefalopatía por falla hepática. Entonces, las tasas de mortalidad realmente no mostraron una diferencia significativa con respecto a otros estudios post-hoc donde no se realizó plasmaféresis, por lo que lo de siempre, la realización de estudios complementarios, pues es algo necesario. En cuanto a las estrategias farmacológicas, entonces, vamos a tener diferentes puntos en los cuales podemos actuar. El primero que vamos a revisar es el bloqueo de la activación de la inmunidad innata. Aquí podemos tener diferentes fármacos, como por ejemplo anticuerpos anti-TNF-alfa, anticuerpos anti-endotoxina, antagonistas del receptor de interleuquina 1 e inhibidores del receptor TLR4. Si bien son varios, quise traerles aquí específicamente el representante más importante y más estudiado en este grupo, que es el anakinra. Entonces, este se trata de un antagonista del receptor de la interleuquina 1, es usado en pacientes refractarios a los corticoides y a las inmunoglobulinas en diferentes patologías donde se produce un estado hiperinflamatorio. Entonces, este se trató de un estudio publicado por Yang en el 2023, donde se evaluó anakinra en patologías prevalentes en la población pediátrica, sobre todo en pacientes críticos, como por ejemplo el SIMSTAC. Realmente estos estudios vamos a ver que a partir de la pandemia por el COVID se aumentó significativamente la linfocitosis hemofagocítica, la AIJ, y estados hiperinflamatorios con presencia de tormenta de citoquinas. Entonces, en este estudio se evaluó como resultado principal la supervivencia. Entonces, vemos que patologías como en el SIMSTAC y en la AIJ tuvo una supervivencia en el uso de anakinra del 100%. Sin embargo, en otras patologías como la linfocitosis hemofagocítica, la supervivencia fue apenas del 33%.
Como resultados secundarios, ellos también evaluaron que hubo una reducción de los marcadores inflamatorios, como la PCR, la ferritina y el dímero D, sin reportar digamos, de forma significativa en los pacientes la presencia de eventos adversos. Es importante resaltar, y creo que es una de las limitaciones mayores de estos estudios, es que esta se trata de una terapia de rescate. Entonces, la mayoría de los pacientes ya recibió previamente manejo con otras terapias inmunomoduladoras, como por ejemplo corticoides, inmunoglobulinas, por lo que la validez de los resultados pues es difícil de, digamos, que de sacar estas conclusiones. Dentro de los otros grupos farmacológicos tenemos los inhibidores del complemento. Entonces, sabemos que en estos fenómenos hay una activación excesiva del complemento que afecta a las células del huésped y genera un aumento significativo en la respuesta proinflamatoria. Digamos que una de las representantes más importantes en este fenómeno es el síndrome hemolítico atípico. Entonces, en la gráfica vemos toda la cascada del complemento, que básicamente, recordemos, se desencadena por dos vías, tanto la vía clásica como la vía alternativa, todas estas confluyen en C3. A partir de este momento, se llevan a cabo diferentes funciones inmunes, la inmunomodulación, como la opsonización, la adhesión, la fagocitosis, la quimiotaxis, la activación de la coagulación y finalmente, gracias al complejo activador de membrana, se llevará a cabo el daño celular. Entonces, los inhibidores del complemento pueden tener varios objetivos a lo largo de la cascada. Se han diseñado diferentes fármacos que atacan diferentes objetivos. Sin embargo, aquí les traje el representante más importante, que es el eculizumab, el cual específicamente es un inhibidor selectivo de C5. ¿Qué ventajas tiene esta inhibición selectiva de C5? Que se van a preservar funciones efectoras asociadas a C3, o sea, de aquí para arriba se van a preservar todas estas funciones efectoras. Se reduce así el riesgo de complicaciones infecciosas en comparación a medicamentos que, por ejemplo, bloqueen directamente C3. Sin embargo, la inhibición de C5 pues también tiene compromete los mecanismos de defensa del huésped, mediados específicamente por la C5A y el complejo de activador de membrana de daño celular, lo que genera que el eculizumab también pudiera estar asociado a infecciones, sobre todo se ha documentado a especies como la Neisseria meningitis. Las únicas dos patologías que están aprobadas actualmente para el manejo del eculizumab son la hemoglobinuria paroxística nocturna y el síndrome hemolítico urémico atípico. Dentro, digamos, de los fenómenos de coagulación y de disfunción endotelial, la inmunoterapia, digamos, que se ha centrado en estos puntos, ya que recordemos que hay una coagulación intravascular diseminada y una pérdida de la integridad del endotelio, y estos son fenómenos claves en la patogenia, sobre todo de la sepsis, que como les digo, es en lo que más se estudia. Entonces, las intervenciones de tratamiento más estudiadas para este tipo de objetivos son la proteína C activada, la antitrombina y la trombomodulina soluble. Entonces, recordemos que las respuestas inflamatorias y procoagulantes del huésped a la infección están estrechamente vinculadas. Tanto los agentes infecciosos como las citoquinas inflamatorias, sobre todo factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, pueden activar la coagulación porque estimulan la liberación o la expresión del factor tisular de los monocitos y el endotelio. Esto va a conducir a la formación de trombina y al coágulo de fibrina, y citoquinas proinflamatorias y trombina pueden alterar el efecto fibrinolítico endógeno porque estimulan la liberación del inhibidor del activador del plasminógeno. Entonces, una vez se genera un fenómeno procoagulante, el organismo lo que hace es generar también un fenómeno fibrinolítico compensatorio. Sin embargo, en esta patología vemos que puede haber un desbalance entre esta respuesta inflamatoria, esta respuesta compensatoria. Entonces aquí inicia la importancia de la proteína C, la cual circula de forma inactiva en el plasma, es activada por el complejo trombina-trombomodulina y esta va a tener funciones anticoagulantes, ya que inactiva el factor 5A, el 8A, lo que va a inhibir la formación excesiva de coágulos que se puede generar en una lesión endotelial y en una disfunción multiorgánica. Además, la proteína C tiene propiedades antiinflamatorias, ya que inhibe la activación de los leucocitos, reduce la liberación de citoquinas proinflamatorias, protege células endoteliales, ya que disminuye la permeabilidad vascular y previene la lesión endotelial. Entonces, entendiendo toda esta fisiopatología, decimos pues que es una terapia altamente prometedora. Sin embargo, y a pesar de todas estas teorías, encontré esta revisión de Cochrane del 2012, no encontré una evidencia más actual realmente, porque aquí se concluyó
que la proteína C activada recombinante no, digamos que su uso tanto en paciente pediátrico como adultos con choque séptico no está respaldada e inclusive aumenta el riesgo de hemorragia asociado, por lo que se descontinuaron pues los estudios al respecto. La antitrombina 3, digamos que es otro de los medicamentos. Recordemos que este tiene un efecto anticoagulante, pero también tiene un efecto antiinflamatorio porque previene la conversión de protrombina en trombina y de fibrinógeno en fibrina, lo que va a detener, la finalización de la formación del coágulo, reducir la secreción de citoquinas y reduce las interacciones de neutrófilo endotelio y así disminuye la activación de las plaquetas y de las células endoteliales, que será lo que llevará a toda la cascada procoagulante. Sin embargo, en este metaanálisis publicado en el 2023, se concluye que la antitrombina 3 no tiene ningún efecto beneficioso sobre la supervivencia. Sin embargo, sí se han encontrado algunos estudios observacionales aislados centrados únicamente en CID de origen séptico que muestran un efecto beneficioso significativo. Finalmente, la trombomodulina, si agotan los procesos proinflamatorios, esto no permitirá la activación de la proteína C y por consiguiente va a haber una imposibilidad para la inactivación de los factores 5 y 8, como ya lo revisamos previamente cuando revisamos proteína C. Sin embargo, en el Scarlet, que es un ensayo controlado y aleatorizado publicado en el año 2019 en JAMA, se concluye que el uso de la trombomodulina soluble humana recombinante no redujo significativamente la mortalidad por cualquier causa a los 28 días en pacientes gravemente enfermos que tengan una coagulopatía asociada a sepsis. Continuando con las estrategias farmacológicas, tenemos los medicamentos pleiotrópicos. Entonces, recordemos que un medicamento pleiotrópico es aquel que tiene acciones distintas para las cuales fueron desarrollados y que pueden incluir efectos adversos o beneficiosos adicionales. Dentro de los que vamos a revisar el día de hoy están los corticosteroides, los macrólidos, la debatida terapia HAT y la N-acetilcisteína. Entonces, dentro de los corticosteroides, estos llevan décadas siendo utilizados, basados en su efecto antiinflamatorio, en donde inhiben la extravasación de los leucocitos, la función de los macrófagos y de las células presentadoras de antígeno, la producción de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 e inclusive la acción del óxido nítrico. Además, es muy conocida en el contexto, por ejemplo, de sepsis, su producción alterada, donde vemos que en los pacientes con choque séptico, hasta en un 50% de los casos se puede ver asociado a disfunción suprarrenal, entonces su suplementación pues sería vital para la resolución del choque. Este metaanálisis que se publicó en agosto del 2024 evaluó la evidencia disponible de los corticoides en el choque séptico específicamente pediátrico. Entonces, primero, lo que pudieron concluir fue que su uso sí está asociado a una disminución de la mortalidad a los 28 días y de la estancia en UCI, o sea, esto sí tiene evidencia para recomendar su uso. Sin embargo, y es importante recalcar, también se asocia a un aumento de la incidencia de hemorragia gastrointestinal y de infecciones secundarias. Y finalmente, podemos ver que todos los aspectos evaluados, la calidad de evidencia es baja o muy baja. Y finalmente surgen preguntas como ¿a qué pacientes debo tratar? ¿Qué régimen de tratamiento debo utilizar? ¿Cuánto es la dosis a utilizar? Eso todavía estamos cortos en las respuestas. Entonces, no solamente se ha estudiado su uso en la sepsis, también tenemos evidencia en patologías como el SDRA, donde este metaanálisis de Chang del 2022 demostró que sí hay una reducción de la muerte en adultos. Sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo en los niños y sí nos dejó claros varios interrogantes y es qué dosis vamos a usar, qué agente corticosteroide específicamente vamos a utilizar, por cuántos días los vamos a utilizar. Otra de las patologías en donde está estudiado es la miocarditis aguda, donde en este metaanálisis de Yao del 2023 refiere que realmente no hay una reducción en el riesgo de mortalidad, pero que sí se evidencia una mejoría significativa de la fracción de eyección. Entonces nos quedamos un poquito sin herramientas para el manejo de estos pacientes. Entonces, otro aspecto estudiado y que les mencioné fue, ¿utilizamos dosis altas o utilizamos dosis bajas? Entonces, este metaanálisis publicado este año concluye esto en adultos, concluye que los corticosteroides sí reducen la mortalidad, que ya lo vimos en el metaanálisis anterior, y que puede favorecer la reversión del choque. Sin embargo, se asocia a efectos adversos como la hiperglicemia, la hipernatremia y la debilidad neuromuscular, sobre todo en el contexto de la unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con SDRA sometidos a bloqueo neuromuscular.
Se encontró que las dosis bajas, en este estudio específicamente dosis bajas fueron definidas como menos de 400 miligramos de hidrocortisona, son más efectivas y tienen menos efectos adversos. Específicamente ellos escriben que la dosis óptima es alrededor de 260 miligramos al día de hidrocortisona. Sin embargo, pues esto es un estudio de adultos, no nos habla de dosis adaptadas al peso, entonces es difícil su aplicación y extrapolarlo a nuestra población pediátrica. Siguiendo los macrólidos han sido estudiados en los últimos años porque conocemos que tiene un efecto inmunomodulador. El más estudiado es la citromicina. Su principal mecanismo inmunomodulador es que puede inhibir la activación de los factores de transcripción proinflamatorios como el factor nuclear kappa beta, lo que va a disminuir desde el ADN la producción de citoquinas proinflamatorias. Además, se ha asociado con un aumento de la apoptosis de linfocitos, disminución de su proliferación, un efecto antibacteriano e inclusive un efecto antiviral. Los estudios entonces han demostrado que sí mejora la función pulmonar en niños con asma grave, fibrosis quística, bronquiectasias y bronquiolitis obliterante. Sin embargo, la evidencia actual no es lo suficientemente sólida como para recomendar la terapia con macrólidos como primera opción, aunque vemos que es cada vez más rutinario su uso dentro de la población con neumopatías crónicas y sí hemos visto un aumento de la incidencia de resistencia bacteriana. Otra de las terapias más controvertidas es la terapia HAT, que recordemos la terapia HAT es aquella que incluye la administración de hidrocortisona, ácido ascórbico y tiamina. La efectividad realmente de esta terapia es bastante debatida, han existido diferentes estudios, pero traté de buscar el más reciente y es este metaanálisis y revisión sistemática publicado en el 2023, en donde se comparó la terapia HAT versus pacientes en monoterapia con hidrocortisona, que ya vimos si tiene un efecto beneficioso sobre la mortalidad. Entonces vemos que la terapia HAT no va a disminuir de forma estadísticamente significativa la mortalidad, aunque sí encontraron una asociación con menos días de estancia en UCI, menos días de ventilación mecánica y menos días en el uso de vasopresores. Específicamente en la población pediátrica son pocos los estudios. Sin embargo, cabe resaltar este estudio realizado por el doctor Nelson Pinto y sus colaboradores que fue publicado en el año 2020, que creo que hemos revisado en varias ocasiones dentro de nuestras charlas, que se trató de un estudio de corte retrospectivo con pacientes con diagnóstico de choque séptico, los cuales se definieron como aquellos con una infección sospechada o confirmada que requirió uso de vasoactivos dentro de las primeras 24 horas posteriores al ingreso. Se trató de una muestra amplia, digamos que eso es una gran ventaja que tiene el estudio, que fueron 557 pacientes. Entonces, una limitación es que el uso de terapia HAT fue una decisión del médico tratante. Ellos no tenían como tal un protocolo para definir a quién se sometía o a quién no a terapia HAT. Se incluyeron aquellos pacientes donde se había iniciado esta terapia HAT en las primeras 24 horas y se utilizó el ácido ascórbico, la hidrocortisona y la tiamina ajustados por kilogramo de peso, como vemos en la diapositiva. Esto se comparó con pacientes con uso de hidrocortisona más terapia estándar y pacientes solo con manejo con terapia estándar. Entonces, ¿qué encontraron? Que en el grupo de la intervención sí hubo una disminución de la mortalidad a los 30 días con un hazard ratio de 0.3 y una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, no lograron encontrar diferencia en días libres de vasoactivos y de hospitalización. Entonces, aquí vemos que el uso de terapia HAT sí se relacionó con mayores tasas de supervivencia respecto a los controles y aquellos pacientes que se utilizó solamente hidrocortisona. Otros de los medicamentos que se usó ampliamente y que se usa ampliamente en nuestras unidades de cuidado intensivo, pero que realmente tiene muy baja evidencia, es la N-acetilcisteína. Entonces, ¿en qué está basado su uso? Que se produce una disminución del estrés oxidativo con mayores niveles de antioxidantes y una menor producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces, la N-acetilcisteína funciona como una depuradora de radicales libres y nos ayuda a la reposición de glutatión, que sabemos que funciona como un antioxidante. Entonces, este metaanálisis concluyó que la N-acetilcisteína sí se asoció a una disminución de los niveles plasmáticos de interleuquina 8, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa y sobre todo de la homocisteína, que recordemos entonces la homocisteína es un aminoácido que promueve la formación de especies reactivas de oxígeno, lo que puede generar daño celular, disfunción endotelial, y la consiguiente pues activación de la cascada inflamatoria y el estado hipercoagulante que hemos venido revisando.
Entonces, en patologías hiperinflamatorias como la sepsis y el SRA, sí se han descrito estados de hiperhomocisteinemia que condiciona a peores desenlaces clínicos. Entonces, en todo esto es en lo que se basan el uso de la N-acetilcisteína. Al hacer una búsqueda de la literatura, se encuentran diferentes estudios observacionales que sí se han asociado con buenos resultados en la disminución, por ejemplo, en estos dos de acá, la disminución del riesgo de ventilación mecánica y mortalidad, sobre todo en pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID-19 y en este caso pacientes con infecciones graves o choque séptico causado por bacterias multidrogoresistentes. Sin embargo, en cuanto a su uso en la práctica clínica, la ausencia de metaanálisis y sobre todo en la población pediátrica, pues digamos que nos limita su uso de forma rutinaria. Finalizamos entonces las estrategias que utilizamos para poder disminuir la respuesta inmunológica y entraremos a hablar de aquellas estrategias que estimulan la respuesta inmunológica, entonces en contextos de inmunoparálisis. Entonces, contamos con medicamentos como las citoquinas inmunoestimulantes y los factores de crecimiento, las inmunoglobulinas, las células madre mesenquimales y los inhibidores de puntos de control inmunitario. Entonces, dentro de las citoquinas inmunoestimulantes y factores de crecimiento tenemos diferentes, digamos que los más importantes para resaltar son el factor estimulante de colonias de granulocitos, muy utilizado en la población oncológica. Sin embargo, los estudios nuevamente no tienen beneficios en su supervivencia. Sí se encontró una defensa antibacteriana mejorada, hay menos pérdida de linfocitos reguladores CD4 y CD8, pero pues todo esto abarca una muy baja evidencia para su uso. En cuanto a las inmunoglobulinas, que es tal vez el grupo terapéutico más utilizado en estos pacientes, recordemos que las inmunoglobulinas se encargan de opsonizar y de neutralizar patógenos y toxinas y esto nos va a generar un fenómeno de inmunoestimulación. Pero también las inmunoglobulinas pueden mejorar la función de las células reguladoras NK, lo que reduce la inflamación, por lo que también podría tener un efecto benéfico en los fenómenos hiperinflamatorios. Este artículo que se publicó en el 2023 se trata de una revisión bibliográfica que me gustó mucho porque nos cuestiona sobre el uso de la inmunoglobulina, la cual se ha aumentado dramáticamente en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia del COVID-19. Entonces, si bien es lógico suponer que las inmunoglobulinas pues, nos van a permitir una estimulación inmunológica en estos pacientes, la gran mayoría de los estudios, muchos son observacionales y de baja calidad, no permite concluir y nos habla de que no tenemos del todo claro ni las dosis ni las indicaciones para el uso de este medicamento. Entonces, ¿qué enfermedades sí sabemos, digamos, que es como tratamiento de primera línea? Enfermedades como la enfermedad de Kawasaki, la neuropatía motora multifocal, el síndrome de Guillain-Barré, la PTI y el SIMSTAG, que fue, digamos, que donde empezó más la ola para el uso de la inmunoglobulina. Sin embargo, hemos visto en la actualidad que se ha venido usando para diversas patologías, las cuales no tienen evidencia, en donde incluimos la sepsis, en donde la evidencia limitada nos invita a todos a hacer un uso responsable desde la perspectiva de la costo-efectividad, sobre todo en nuestra población, donde a partir de hace algunos años las inmunoglobulinas pues entraron dentro del post. Entonces, dentro de la revisión de la literatura para el uso de las inmunoglobulinas, específicamente en sepsis, vemos este estudio del 2023, donde se concluye que sí hay evidencia suficiente para respaldar el uso de inmunoglobulina para la reducción de la mortalidad en sepsis, pero indican además este dato que me parece muy importante, que la inmunoglobulina G enriquecida con inmunoglobulina M es eficaz en el manejo de la sepsis tanto en adultos como en neonatos, digamos que aquí no especifica si hay población de niños, pero sí habla de neonatos, mientras que la inmunoglobulina estándar solamente mostró eficacia en adultos y esta realmente es la que nosotros estamos utilizando en la práctica clínica. Y en este segundo estudio vemos que es un estudio observacional retrospectivo en donde se evaluó la efectividad de la administración de inmunoglobulina en aquellos pacientes con niveles bajos de inmunoglobulina. Esto sí suena, pues, digamos que bastante intuitivo. Entonces, encontrando que los pacientes sí tienen tasas significativamente menores de mortalidad a los 28 a los 90 días, con un OR que va entre 0.15 y 0.31, con valores de P estadísticamente significativos, encontrando también como un resultado secundario mayor cantidad de días libres de terapia de reemplazo renal. Es aquí donde podemos ver la importancia que si tenemos un paciente con choque séptico que no va evolucionando bien, la importancia de tomar niveles de inmunoglobulinas, porque está avalado por la literatura que se deben digamos que reponer esas inmunoglobulinas para mejorar los desenlaces.
Otras estrategias terapéuticas que simplemente voy a mencionar, tenemos las células madre mesenquimales, que estas se obtienen directamente de médula ósea y se han asociado con una mejoría en la eliminación bacteriana y sí mejora la modulación de la respuesta inflamatoria, pero pues tiene estudios escasos, pero sí se demuestra una estabilización hemodinámica más rápida, sobre todo en pacientes neutropénicos que están en choque séptico. Por otro lado, tenemos inhibidores de los puntos de control inmunitario, por ejemplo, los anticuerpos antimuerte programada, en donde si bien no se han asociado con una mejoría de la supervivencia, sí se ha demostrado que puede tener un efecto de estimulación en el sistema inmunológico, entonces pues se necesitarán más estudios al respecto. Otras estrategias de inmunomodulación que podemos utilizar en la unidad de cuidado intensivo es, por ejemplo, el manejo del dolor o el manejo del delirium. Sabemos que estos son fenómenos proinflamatorios que podrían deteriorar el estado del paciente. El uso de musicoterapia, otras terapias alternativas, inclusive la terapia china, sí han demostrado evidencia en estudios, algunos, la mayoría observacionales, para el manejo de estos pacientes. Debemos modular el sueño en la UCI, debemos garantizar una adecuada inmunonutrición. Digamos que el enfoque debe ser multidisciplinario. Y finalmente traje esta tabla que me pareció muy importante porque vemos cómo algunos medicamentos de uso rutinario en la unidad de cuidado intensivo pueden funcionar como inmunomoduladores por diferentes mecanismos. Es así como vemos acá medicamentos como las benzodiazepinas, la dexmedetomidina, la furosemida, la insulina y los opioides pueden tener efectos inmunosupresores en estos pacientes y son pues medicamentos que utilizamos rutinariamente. Y medicamentos como diferentes antibióticos y las catecolaminas pueden inclusive tener un efecto mixto de estimulación e inhibición. Entonces, estos medicamentos pueden convertirse entonces o en nuestros aliados o en nuestros enemigos a la hora del tratamiento de nuestros pacientes según el fenotipo inflamatorio en el cual nosotros lo hemos clasificado. Finalmente, unas conclusiones y mensajes para llevarnos a casa, y es definitivamente todo este tema nos genera más preguntas que respuestas. El concepto de inflamación nos invita a ampliar nuestra perspectiva y nos invita a evitar limitarnos exclusivamente a la sepsis. Estamos sometidos en la unidad de cuidado intensivo a muchos otros fenómenos proinflamatorios que pueden desencadenar estos tipos de fenotipos. Los beneficios clínicos de la inmunoterapia serán mayores si se aplica un enfoque personalizado. Vimos que necesitamos de muchos más biomarcadores, más marcadores clínicos para poder estadificar a nuestros pacientes e implementar las terapias de forma adecuada, lo que nos hace irnos y orientarnos ya a lo que se denomina la medicina de precisión. Y finalmente, es necesario desarrollar conceptos más pragmáticos que faciliten la aplicación de esta compleja teoría dentro de la práctica clínica, brindarnos herramientas a nosotros los clínicos para poder tomar decisiones a la cabecera del paciente. Eso era lo que quería traerles para hoy. Muchas gracias.